¿qué tal? Bienvenidos a Tertulia de Lilia y el día de hoy para mí es un gran evento porque después de varios meses de no tener contenido en el canal, por fin regresamos a estas tertulias, en este caso literarias, y tengo el gusto de hablar con la escritora Melanie Márquez Adams. Hola Melanie, ¿cómo estás? Hola Lilia, muchas gracias por esta invitación. Estoy súper contenta de poder conversar contigo hoy. Así es, y bueno, Melanie ya lo dijo de conversar conmigo hoy, porque en realidad hace cosa de, ¿qué será Melanie? Un mes y medio ya estuvimos conversando, ya que Melanie asistió al quinto festival Huellas del Crimen de Novela Negra, que organiza el Centro de las Artes en San Luis Potosí, donde también tuve la oportunidad de hablar con ella como antologadora de crime fiction. Eh, un libro de no ficción escrito por latinoamericanas en Estados Unidos. Y bueno, Melanie, no hace tanto de eso, pero qué gusto que ahora te tengo de nuevo en casa. Sí, pareciera que fue hace más tiempo. Ahora que decías que nada más fue hace un mes y medio, se hace como que si hubiese sido 6 meses. El tiempo ahora está tan loco como lo percibimos Así que es, el tiempo como el clima también. también, sí. Ok, bueno, y para quien nos escuche, les cuento un poco de Melanie. Ella es autora de Mariposas Negras y editora de las antologías Ellas Cuentan, Crime Fiction por Latinoamericanas en Estados Unidos, que es esta antología de la que yo les hablaba, además de Del Sur al Norte, narrativa y poesía de autores andinos, Premio Internacional Latino Book Awards. En 2018 recibió una beca en Iowa Arts Fellowship y en 2020, Melanie, obtuviste tu máster en escritura creativa también por la Universidad de Iowa. Pero bueno, Melanie, lo que nos tiene hoy aquí reunidas es la publicación de tu más reciente libro, que es este que tengo aquí. Vean cómo fue un gusto cuando tuve por fin tener en mis manos Querencia. Aquí lo tenemos publicado por Katakana. Es una novedad editorial. Vamos a revisar el colofón. El 29 de septiembre tenemos la fecha de que salió este libro. Entonces, estamos a un mes, apenas mes y medio de que salió este libro. Entonces, está saliendito del horno, Melanie. Entonces, bueno, pues hablemos de él. Melanie, tu propia trayectoria personal me parece que es definitoria para este libro. Tú eres originaria de Ecuador, ahora vives en Estados Unidos, y justamente este libro de crónicas, pues nos hablas de lo que es este trayecto de viajar, de llegar a un país extraño, y en particular este viaje que me parece que es muy compartido por mucha gente, que es el trayecto de ir de Latinoamérica a Estados Unidos, Melanie. Primero, no sé si podrías relacionarlos, cuál es tu experiencia personal que te llevó a la escritura de este libro de crónicas, que bueno, no es spoiler, porque ahí mismo en el título nos dice que son crónicas de una latinoamericana en Estados Unidos. ¿Puedes decirnos qué es lo que te llevó a Estados Unidos, Melanie? ¿Qué haces allá ahora? ¿Cómo llega alguien de Ecuador a Estados Unidos? Ay, qué historias. Mira, para comenzar, te quiero felicitar por tus dos premios. Tú tienes un premio, acabas de ganar un premio de novela y un premio por ensayo, ¿verdad? Así Y es, sí, bueno, el de la novela sí es premio y el del ensayo es más bien una beca por un año del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes para desarrollar un proyecto de ensayo, Melanie. Sí, muchas Ay, gracias. fantástico. Pero me encanta porque es una inspiración, ¿verdad? Porque tú estás desarrollándote tanto en la ficción como en la no ficción con el ensayo. Y a veces esto es algo que no lo vemos mucho en los escritores y por eso para mí ha sido un poco difícil esa transición. Porque tú leíste mi cuento Mariposas Negras, pienso, por lo menos algunos cuentos, y ya ves que pareciera que es una escritora totalmente diferente a la escritora que escribe Querencia. Sí, entonces a veces hay estas confusiones, sobre todo cuando presenta sus textos a taller. Entonces para mí ha sido un viaje de encontrarme nuevamente conmigo misma como escritora en Querencia. Entonces ha sido una experiencia interesantísima. Y mira, te cuento, yo pues sí soy de Guayaquil, Ecuador, y yo no, mientras estuve en Ecuador nunca estudié letras, la verdad. Mi formación fue bastante desordenada, pero yo creo que por eso hoy en día soy la escritora que soy. Yo siempre me encantó leer desde que pude, tuve un libro en las manos, pero nunca tuve una guía. Pero como no tuve una guía, tampoco tuve censura.
Entonces yo leía de todo, ¿sabes? En un momento estaba leyendo a Charles Dickens y en el siguiente estaba leyendo una revista sobre los asesinatos de Charles Manson. O sea, así de desordenada fue mi lectura y de pequeñita, como mis padres no son lectores, ellos no entendían, no sabían lo que estaba leyendo, pero eso, bueno, a mí, como te digo, ni profesores ni padres nunca me censuraron y yo leía de todo. Pero Entonces, bueno, perdón, pero entonces notamos que eras lectora en país, en una familia de no lectores, y ahora eres una latinoamericana en Estados Unidos, ¿no? Siempre este elemento para destacar. Ajá, muy bien, este elemento destacable. No, no que tú lo buscaras, sino este elemento hay que de pronto hace que no vayas como a lo esperado del entorno. sí, entonces eso resultó en una hibridez, ¿no? Una hibridez de temas, de géneros, por eso yo llegué a la no ficción o a la crónica, se puede decir por accidente, ¿sí? Cuando yo ya estaba viviendo acá en Tennessee, pues yo estoy en un lugar, he vivido en lugares rurales y yo soy una chica de ciudad, ¿no? Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador y de repente me encuentro en ciudades donde hay 3.000 habitantes, 10.000 habitantes, ¿no? Me he estado moviendo en estos últimos 10 años por diferentes ciudades pequeñitas. Ahora mismo estoy relativamente cerca de Nashville, que es una ciudad mediana, una ciudad importante en Estados Unidos, pero donde yo estoy ahorita, mis vecinas son las vacas, también hay borregos, entonces para mí es un mundo que yo no conocía, porque en Ecuador yo, pues, sabes, totalmente urbana mi vida. Entonces yo pienso que esos choques, tanto del paisaje, tanto como de la cultura también, porque mi experiencia anterior antes de llegar a Tennessee había sido en el sur de la Florida, ¿no? El sur de la Florida, sobre todo la zona pues cerca de Miami, que era donde yo estudié mi título de ingeniería comercial, mi primer título. Eres ingeniera, Melanie, wow. Y mi primera maestría también, bueno, ingeniera comercial, no sé muy bien cómo dicen en México, pero cuando estudias administración de empresas, en Ecuador a eso le llaman ingeniería comercial, que también hay esos términos medios extraños que también saltan de país a país. Pero bueno, y ahí también saqué mi primera maestría en administración de empresas en el sur de la Florida. Entonces ahí yo nunca me enfrenté a ser un otro, ¿sabes? Ese efecto de la otredad, porque cerca de Miami pues hay eres una más de millones de latinoamericanos y estás casi que en un satélite de Latinoamérica. Entonces jamás me sentí diferente, me sentía casi como en casa, ¿no? Con la libertad de no estar con mis padres, pero al final en casa. Entonces cuando ya... En Estados Unidos, Melanie, perdón. En esa época yo tenía 20 años. Yo de los 20 a los 25 años viví en el sur de la Florida, pero luego ya de tener mi maestría y haber trabajado un año en una empresa de perfumes en Miami, regresé a Ecuador, porque eso había que hacer, ¿no? Ya, mis títulos, muy bien, vamos a probar que mis padres invirtieron bien su dinero en mis títulos, ¿no? Y por un tiempo trabajé en multinacionales en Ecuador, trabajé en Colgate, trabajé también en una telefónica mexicana, pero no voy a decir el nombre. y, y, y bueno, me encantó, lo disfruté, pero luego dije, bueno, ¿y esto es todo en la vida? No puede ser que esté haciendo dinero para empresas grandes, o sea, y claro, creo que ahí empezaron a surgir de nuevo las dudas, ¿no? De a mí me gusta leer, a mí me gusta la escritura, pero todavía como que me resistía. Entonces empecé a desempeñarme como profesora universitaria. Esa fue otra nueva aventura y me gustó mucho. Entonces dije, bueno, ¿y qué tal si saco un doctorado para seguir haciendo esto? Y ahí fue que vine a dar a Tennessee para hacer supuestamente un doctorado de educación. Acabé una maestría en literatura. Creo que por fin me tomó todos esos años y me tomó estar en un lugar totalmente lejano a mi cultura, a mi vida, a mi mundo, para de verdad encontrarme a mí misma. Yo necesitaba el silencio para encontrar mi voz. No encontraba mi voz de escritora en el ruido de las ciudades grandes, en el ruido de Miami, en el ruido de la fiesta, en el ruido latinoamericano. Pienso que me tenía que alejar de todo, alejarme de todo lo que yo era y estar en un mundo tan extraño, casi que en otro planeta, para de verdad escuchar mi voz. Y ahí fue que yo dije, no, yo quiero ser escritora, voy a ser escritora. Entonces comencé con esa maestría en literatura y bueno, así fue como empezó mi camino acá. Y por eso mi libro se llama Querencia, ¿no? Yo encontré mi hogar en Tennessee, pero no porque Tennessee como lugar sea donde yo me hallo, es en verdad porque en Tennessee yo me hice escritora. Y para mí mi hogar
es mi escritura. Y por lo tanto, Tennessee y mi escritura están tan unidos que yo le tengo un cariño inmenso a este estado porque por fin aquí yo pude hacerme escritora. Ay, Mel, no, pues qué historia de verdad, o sea, pensar que pues vienes desde Ecuador, pensar que vienes de administración de empresas, en realidad es pues sí un camino bastante largo, pensar que vienes de trabajar en estas grandes empresas transnacionales y que finalmente, pues como tú lo dices, decides dedicarte a la escritura y decides, bueno, moverte en varios géneros también, lo cual me parece que es importante mencionar. Has sido antologadora, pero también eres escritora, escribes ficción y en este caso pues escribes crónicas. ¿Por qué el interés de elegir estas experiencias de una latinoamericana en Estados Unidos, pero a partir de la crónica, Melanie? ¿Por qué no seguir en el cuento, por ejemplo? Claro, mira, cuando yo empecé a escribir de mis impresiones de Tennessee, del mundo rural, de lo que veía que pasaba entre hispanos y entre caucásicos en las ciudades donde yo me movía, yo sentía que quería escribir sobre eso, ¿no? Y evidentemente yo sabía que me estaba alejando del cuento porque de repente estaba reflejando situaciones reales, ya no me estaba imaginando personajes, diálogos, ¿no? Estaba de verdad reflejando algo que estaba sucediendo, pero como yo ya tenía la experiencia con el cuento, se dio de forma orgánica que aplicaba los mismos recursos literarios que aplicaba en mis cuentos, los estaba aplicando en estas historias reales, ¿no? Y yo simplemente escribía, trabajé mucho en talleres con instituciones en España, en México, yo siempre tratando de mejorar mi escritura en ese momento. Y cuando pensé, bueno, ¿dónde voy a publicar estos textos? ¿Y cómo llamo estos textos? ¿Y dónde se ubican? Porque yo sabía, esto no es ficción, pero no sé cómo llamarlo. Entonces ahí fue que me di cuenta que estaba escribiendo crónicas, o sea, fue como que la crónica me escogió a mí. Yo no estaba con esa conciencia de voy a escribir crónicas, simplemente se dio este proceso porque necesitaba por primera vez en mi vida reflejar el entorno. Pero es interesante porque reflejo el entorno acá, pero siempre estoy también pensando en Latinoamérica, pensando en Ecuador, pensando en los latinoamericanos. Y siento, pero tengo esta perspectiva desde afuera, ¿sí? Tengo la perspectiva desde adentro porque viví ahí gran parte de mi vida, pero también esta perspectiva desde afuera y para mí eso es una mirada muy interesante, ¿no? Cuando puedes darle la vuelta a los lugares y verlo por todos lados. Y yo siento que eso es lo que a mí me hacía falta para poder por fin escribir de ciertos cuestionamientos de mi cultura, del lugar, de las personas. Y bueno, entonces así fue que llegué a la crónica. Fue por accidente, pero un accidente muy feliz. Y bueno, pero igual el término de crónica es tan complicado, ¿no? Porque pensamos en la crónica literaria, pero casi la gente casi siempre relaciona eso a la crónica periodística. Claro. Y pues mis La textos de deporte, no, además, ¿no? entonces mis textos no son periodísticos, entonces al principio yo también decía, ¿será que es crónica? ¿Será que no es crónica? Pero bueno, entonces ahí está que a veces en los entornos latinoamericanos nos dejamos, en lugar de dejar que nuestra creatividad sea la que nos guía, dejamos que las etiquetas, que el canon, que las reglas sean las que nos guían. Entonces eso es algo que yo he aprendido y he adquirido del mundo anglo, escritural, donde siempre ellos tienen este concepto súper grande de no ficción creativa. No ficción creativa que abarca el ensayo personal, que abarca las memorias, bueno, abarca y son tan experimentales, es como que yo veo ellos transgreden, subvierten, no hay estas reglas de no puedes hacer esto, o sea, no hay, entonces siento que a veces en el mundo de escritura en español tenemos esas cosas, no, pero eso no se hace en la crónica, no, eso no se hace en el cuento. ¿Y quién dijo? ¿Quién está ahí sabes, diciéndote, no puedes hacer esto? Un guardia ahí diciéndote, no, y a veces tenemos, pero son cosas que están aquí, que no son de verdad, que no existen, pero tenemos todo esto por nuestra cultura también, ¿no? Católica, muy de seguir las reglas y el orden, entonces, aquí esta hibridez, yo estoy tratando la hibridez de mi vida, como te he contado todas estas experiencias que parece que tuviera varias vidas, trato de reflejarla también en mi escritura y de también saltarme las reglas. Bueno, Mel, esta reflexión que acabas de hacer acerca de los géneros y de la escritura me parece muy importante por el tema de la libertad, por el tema de la libertad que se ve en la escritura. Digamos, yo siempre creo que la escritura empiezas con cierta inquietud, pero termina siendo otra cosa que ni siquiera sabes tú qué va a hacer al momento de empezar. Y me parece que justo ahí está
pues la parte rica, la parte disfrutable de la escritura y nosotros del otro lado de la lectura. Entonces, bueno, esta libertad me parece muy importante, pero además en el caso particular de ti, con tu perfil de escritora, para el contenido de Querencia, pues también es una libertad de persona, una libertad que te ha dado el no limitarte por las fronteras administrativo-políticas ni de países, ni de estados, ni siquiera de trabajos. Entonces, mira, me parece que hay como una metaconcepción de la libertad a partir de todo lo que tú eres y que justamente se refleja en Querencia. Y creo que también parte de esta libertad, ya lo mencionaste tú un poco, parte de tu conciencia desde lo externo. Finalmente, tú de pronto estás en Tennessee, pero también una parte de ti siempre va a estar en Ecuador y de pronto tienes las dos perspectivas y entonces se parece que así como hay una metaconciencia de la libertad, también hay una metaconciencia del otro, porque muchas veces ese otro pues justamente has sido tú. Sobre esto, Mel, me gustaría que pues nos hablaras un poco acerca de cómo crees que la idea de la otredad está presente en Querencia y bueno, sobre todo que nos platiques por qué elegiste justamente este título, el de Querencia, para tu libro. Sí, empecemos por lo del título porque si no luego me olvido con la otredad, eso es algo que se puede hablar por horas, la verdad, y me fascina. Mira, Querencia, les voy a leer pues esta cita que es la que empieza mi libro, ¿no? De Querencia, que dice, Querencia describe un lugar donde una se siente segura, un lugar desde el cual se extrae la fuerza de carácter, un lugar donde una se siente como en casa. Para los escritores, ese deseo apremiante de escribir es nuestra querencia. Escribir es la manera de encontrar y mantener nuestra casa. Y esta es una cita de una autora norteamericana, Georgia Heard, y si leen el ensayo personal con que termina Querencia, van a saber cómo llegué a esta cita, que también fue algo fenomenal. Cuando yo leí este significado de querencia, que no lo había leído en español, querencia es una palabra muy linda, pero en español tiene que ver mucho con el mundo animal, con regresar al lugar de origen, ¿no es verdad? Pero de repente aquí, en este concepto de querencia, se transgrede eso. El lugar no es necesariamente el lugar de origen, es el lugar donde una se siente segura. Y yo, como ya les expliqué, pues me siento segura aquí, porque aquí está mi escritura. En Tennessee, me refiero cuando digo aquí, ¿verdad? Entonces, cuando pues yo leí esta cita, leí este significado de querencia, justo en el momento en que estaba escribiendo este ensayo que le da nombre al libro, Querencia, y no tenía título todavía ese texto, y cuando yo leí esto dije, wow, y es una cita, o sea, el significado está en inglés, yo lo traduje para mi libro, pero lo leí en inglés. Entonces, imagínate descubrir una palabra de tu propio idioma, redescubrirla a través de tu segundo idioma. Y eso, todo eso que te estoy diciendo, este proceso, refleja lo que van a encontrar en Querencia, porque es un redescubrimiento de mí, de los otros, de mi hogar Ecuador, a través de habitar este segundo hogar, este segundo idioma. Entonces es como una explosión de pensamientos, ¿sabes? De repente todo choca, pero de ese choque nace algo, nace un nuevo redescubrimiento. Entonces, en Querencia yo intento invitar al lector a que entre en estos procesos mentales que ustedes ya dicen, pero esta chica salta por todos lados. Eso van a ver en Querencia, ¿no? Porque inclusive a veces mi identidad fluye. A veces yo me siento más ecuatoriana, a veces me siento más latinoamericana, a veces me siento latina, latinex, ¿sabes? Son estos procesos que yo creo que muchos migrantes pasamos por eso, pero los escritores tenemos el privilegio de poder reflejarlo. Y para que otros escritores, para que otros lectores se encuentren en nuestros textos. Entonces, a mí lo que me encanta de la no ficción creativa, del ensayo personal, de la crónica, es que abre un espacio, ¿sabes? Para contemplar diferentes realidades, para salirte un poco de lo cotidiano. Sabes que en la vida cotidiana, las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, a veces son un eco de lo que nosotros ya pensamos, ¿no? No hay como un desafío.
Entonces en la crónica yo me dejo llevar y pienso en el otro, pienso en otras realidades, pienso en otras posibilidades, ¿sí? Scott Fitzgerald, por ahí leí que él dijo que la inteligencia superior es poder tener en tu mente dos pensamientos opuestos al mismo tiempo, ¿no? Ahora, yo no estoy segura si eso es inteligencia superior, pero yo siento que de ahí viene la comprensión, la empatía también, ¿sabes? Porque hay que desafiarnos un poquito. Entonces, yo siento que hay muchos de estos procesos mentales reflejados en querencia, donde yo me pregunto, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué las personas son así? El privilegio de los latinoamericanos que llegamos acá en circunstancias muy diferentes a otros inmigrantes latinoamericanos. ¿Estamos conscientes de ese privilegio? Yo no estaba consciente antes de llegar. Yo tenía una vida muy de burbuja, ¿no? Como muchos latinoamericanos. Y yo recién acá, al enfrentarme a esa otredad, porque claro, en Tennessee, ellos no saben nada de mí, ni de mis títulos, ni de dónde trabajé. Yo soy una latina más y me ven como tal, ¿no? Entonces, de repente, todas esas cosas por las que yo no pasé en el sur de la Florida y que me tuve que enfrentar acá, pues son cosas que te remecen. Y que de repente tú dices, a ver, ¿qué está pasando? Y de repente te das cuenta que el mundo es muy distinto al que tú te imaginabas, al mundo en el que creciste, a todo lo que te dijeron, cómo eran las cosas, y de repente tú, ay, pensabas que en Latinoamérica no somos racistas. No, 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 en Latinoamérica somos clasistas, como si eso fuera mejor, no, no, allí, pero luego te das cuenta, claro que somos racistas. Yo vengo arrastrando racismo, prejuicios, estereotipos de mi crianza en Latinoamérica, y de repente dices, wow, o sea, entonces, todas estas cosas, a mí me encanta explorarlas, ¿verdad? Y yo quise reflejar todas estas exploraciones a través de mis crónicas en Querencia. Sí, Mel, y fíjate cómo desde el principio de esta charla pues surgió este contraste de, ay, es ingeniería o licenciatura o allá como lo llaman, y también algo que está muy presente en Querencia es esta necesidad de volver a nombrar todo, de volver a nombrar todo el universo con el que interactúas, e incluso me parece que justo la manera en la que llegas a Querencia, que tú ya lo dijiste, es una palabra que ya conocías en español, pero puedes redescubrirla en inglés, pues también implica este proceso de renombrar todo, incluso el lugar de donde vienes, que incluso lo mencionas de, bueno, eres americano, dependiendo de en qué país naciste, porque América no es la misma en todos lados. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de cómo fue este proceso de renombrar las cosas y cuál es la diferencia entre nombrar por primera vez a tener que renombrarlos, a tener que renombrarlas? Para intuyo que también es justo como lo que mencionabas, es tener frente a ti no solamente un mundo, sino varias versiones de un mismo mundo con el que finalmente terminas interactuando. ¿Nos podrías hablar de ese proceso, Mari? Claro. Mire, el lenguaje es algo fascinante. Si tuviese otra vida, me encantaría dedicarme a estudiar el lenguaje, porque me parece maravilloso cómo constantemente en nuestro propio idioma, en el segundo idioma, estamos redescubriendo a través de las palabras, a través del lenguaje, el mundo. Porque justo conversaba con otras escritoras en un panel de feminismo. Si no sabes nombrar las cosas, no puedes expresar lo que te está pasando. Y en el feminismo, imagínate la importancia, ¿no? Porque estábamos hablando del término de gaslighting, que es algo que no muchas personas conocen y que cuando tú descubres, es que me gustaría poder ver la cara de varias mujeres la primera vez que leen sobre el gaslighting, porque seguro es como la mía, ¿no? Cuando yo leí, ¡ah! A mí me pasó eso, pero yo no sabía. Y si no conoces la palabra, ¿cómo puedes nombrar lo que te está pasando, sabes? Entonces siento que en el mundo también de los términos de la raza, de la discriminación, de la identidad latina, hay muchos términos que no conocemos en español, que en inglés se habla mucho, se escribe mucho, pero en español recién estamos descubriendo muchas de esas cosas y por eso no estamos conscientes. Entonces, cuando yo digo que hay muchos latinoamericanos acá con privilegio, yo no los juzgo porque al igual que yo, seguro que ellos no saben de eso, están ciegos a su privilegio. ¿Por qué? Porque no leen de estos temas. ¿Por qué? Porque no se escribe de eso en español. Y en eso tengo que destacar a Omar Villasana, mi editor de Katakana, uno de los ensayos que se llama El color de mi escritura, donde yo exploro muchos de estos temas que te estoy diciendo.
lo escribí originalmente en inglés, porque yo también escribo en inglés y en español, más en español, sobre todo ahora. Pero Omar me dijo, hay que traducir ese ensayo para el libro. Y yo le dije, ¿sabes qué, Omar? Estoy pensando que esto no se va a traducir bien porque en español no hablamos de estas cosas, ¿no? Y me dijo, pero, pero por eso mismo es importante que esté para que tú seas quien inicie esta conversación. Y yo como que, wow, a veces como tú estás tan dentro de tu escritura no te das cuenta de ciertas cosas macros, ¿no? Y dije, pero por supuesto, entonces, y yo sé que muchas personas que se acerquen a ese texto van a decir, pero escritora de color, ¿por qué? O sea, porque en español no hablamos, ese término hasta suena ofensivo, ¿no? De color, pero aquí en Estados Unidos es lo más normal, people of color, writer of color, escritor de color. Yo para el mundo anglo, yo soy una escritora de color. Porque si no eres blanco caucásico, solamente los blancos caucásicos pueden decir writer, escritor. Todos los demás tenemos un guión, doble adjetivo, ¿no? Escritor, algo, ¿sí? Escritor afroamericano, escritor latino, escritor afrolatino, escritor asiático, siempre, 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 siempre. Entonces, claro, entonces en ese texto, por ejemplo, yo estoy segura que mucha gente va a decir, pero ¿de qué está hablando? Porque me lo han preguntado, porque yo estaba en New York en una lectura con otras escritoras latinoamericanas y cuando yo dije eso, una escritora venezolana que ya tenía 10 años de vivir en New York me dice, ¿a qué te refieres con ser escritora de color? Porque claro, porque en New York, igual que en Miami, si te quedas en la burbuja latinoamericana, no vas a enfrentar esa otredad, que a mí me tocó por vivir en Tennessee, donde soy la única escritora latinoamericana que yo conozco, solo me conozco a mí misma como escritora. Entonces, claro, te enfrentas a todas estas cuestiones. Entonces, eso te digo, ¿no? Que son palabras que yo aprendí, por ejemplo, también, se me va ahorita el nombre, pero cuando te robas cosas de otra cultura para escribirlas como propias. ¿Qué será? ¿Aculturación? ¿Transculturación? Cultural, déjame decir los términos en inglés. Apropiación cultural. Yo ni en español ni en inglés me conocía esto, ¿no? Pero entonces empecé a ver qué es apropiación cultural cuando tú te haces pasar por una persona de otra comunidad que no es la tuya o de una identidad que no es la tuya para beneficiarte de ciertas cosas. Y se han visto escándalos ahora mismo de académicas que se hicieron pasar por afrolatinas para tener ciertas ventajas acá en Estados Unidos. Eso es toda una cosa que, claro, en Latinoamérica no sabemos mucho de esto y a veces decimos, pero están exagerando, pero están haciendo drama. Y yo solía pensar esas cosas también. Me tocó a mí vivirlas, a mí pasarlas para darme cuenta de todo esto. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algo, apropiación cultural. Bueno, Mel, ya nos adelantaste un poquito acerca de otros proyectos que estás haciendo, pero bueno, ¿podrías comentarnos en qué otros proyectos estás y qué más podemos esperar respecto a la escritura de Melanie Márquez Adams? Claro, bueno, te doy una primicia porque por fin me dieron el semáforo la luz verde para decirlo. Traduje un libro que es importantísimo, que se llama La supremacía blanca y yo, de la escritora africana Layla Saad. Cuando a mí me dieron a traducir este libro, estábamos hablando de lenguaje, ¿verdad? Todos estos términos sobre racismo, sobre los diferentes matices del mundo africano, tanto fuera como dentro de Estados Unidos, yo dije, wow, voy a poder, y fue una experiencia maravillosa. Es un libro que les voy a decir, es un libro intenso, pero por eso mismo tienen que leerlo. Y no es un libro que se lee, mira, es un libro que se trabaja, es un libro de diario, de reflexiones. Y una vez más, ese libro me hizo dar cuenta más aún de mi privilegio, más aún de mi espacio como latina, de piel clara, todo ese privilegio que yo tengo, pero al mismo tiempo, como igual no soy blanca, también todas estas cosas que me han pasado y para las que yo no tenía nombre. Entonces, ahorita que estamos hablando de todo este vocabulario que nos falta a los latinoamericanos, este es un libro excelente para explorar todos estos matices de raza, de clase. Entonces se lo recomiendo muchísimo y estoy muy contenta de haber sido parte de eso. Es un libro que va a salir con Penguin Random House mañana.
Se va a poner. Muy bien. Bueno, sale el miércoles 11 de noviembre. ¿En qué mercados? ¿En México, en Latinoamérica, en Estados Unidos? ¿Dónde va a estar, Melanie? Va a salir en Miami, pero espero que ya que es Penguin Random House se pueda distribuir a otros países de Latinoamérica, pero por lo pronto es para el mercado hispano aquí en Estados Unidos, pero importantísimo porque aquí ahorita con todas las cosas que han pasado, claro, sí. pues con la comunidad afroamericana, es tan importante entender nuestro rol como latinos, como personas de color, aunque no queramos reconocerlo para los caucásicos, somos personas de color. Entonces, ¿dónde está nuestro rol, a pesar de nuestro privilegio, para ayudar a la comunidad afroamericana? Porque ¿sabes qué? El sticker de hashtag Black Lives Matter no hace nada para ayudarlos. Y disculpen, compañeros, que veo que poner eso en su Facebook o en su Twitter no hace absolutamente nada. Entonces, este libro es un buen inicio para saber qué podemos hacer, cómo podemos ser aliados de la comunidad, para la comunidad afroamericana. Eso por un lado, mis proyectos de traducción, que ya te ves que estoy súper animada porque estoy muy contenta con eso. Y luego también en Iowa trabajé un proyecto de ficción. En Iowa es interesante. Iowa fue una experiencia tan transformadora para mí, tanto como escritora y en lo personal. Porque aparte trabajé Querencia, ¿no? Trabajé mi libro de no ficción, pero también trabajé un libro de ficción. Entonces ese espero empezarlo a mandar a las editoriales el próximo año y tiene que ver mucho con feminismo. Ahí sí, imagínate, porque esta experiencia que cuento en Querencia ocurrió el primer semestre en Iowa, cuando todavía estaba decidiendo para dónde iba a ir mi tesis creativa. Entonces luego de esa experiencia que me transformó como mujer, como cómo me veía yo como mujer y dentro de este movimiento feminista, mi tesis creativa es súper, súper feminista y tiene que ver mucho con transgredir el género de los cuentos de hadas, de los mitos y el personaje femenino dentro de ellos. Entonces, y es híbrido, o sea, ahí hay mucha hibridez también porque hay poesía, hay cuentos largos y también hay microrrelatos. Entonces ahí sí yo dije, no hay reglas, yo voy a hacer lo que quiera hacer. Entonces este libro va a ser el más transgresor de todos los libros que tengo hasta ahora. Así que estoy muy contenta con ese proyecto también. Pues lo estaremos esperando, Melanie, lo estaremos esperando, este libro de ficción que es producto de tu estancia en el programa de escritura creativa de Iowa. Y bueno, recuerden que a partir de mañana ya van a poder encontrar la traducción que hace Melanie. Melanie, ¿nos puedes repetir el título y la autora del libro que tradujiste, por favor? Sí, se llama La Supremacía Blanca y Yo, de Layla Saad, S-A-A-D. Muchísimas gracias, Mel. Y bueno, finalmente, Mel, no sé si nos dices dónde podemos encontrar Querencia, que fue el libro al que le dedicamos más esta charla, para quien nos está escuchando, si quiere buscarlo, si quiere ver de, bueno, pues qué pasó con esta latinoamericana, con esta ecuatoriana, que se fue a Estados Unidos, anduvo por ahí en un montón de lados, y ahora escribe en Tennessee. ¿Podrías decirnos dónde podemos encontrar Querencia, por favor? Sí, por supuesto. Y ese es otro gran logro de la editorial Katakana, de que no solamente el libro esté en Amazon, porque muchas veces, lamentablemente, como acá las editoriales independientes no tienen muchos recursos, allí es donde se distribuyen los libros. Pero Mar Villasana ha logrado que el catálogo de Katakana esté en varias librerías independientes de Estados Unidos y también en México, lo cual me alegra muchísimo porque yo tengo muchas ganas de tener lectores en México, de conversar con ellos, de conocerlos más y de que me conozcan a mí. Entonces, la librería se llama Dark and Glow Press, me parece. Aquí yo te voy a dar la información para que la pongamos aquí en el video. Bueno, creo que hay por lo menos 2 librerías en México que tienen el catálogo de Katakana y aparte de eso librerías independientes acá en los Estados Unidos que también te voy a dar la información para que la compartamos en el video. Por favor, traten siempre, si pueden, de apoyar a las librerías independientes tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos porque están pasando por momentos muy duros ahora por cómo está el mundo, y si ya no les queda de otra, pues obviamente pues mi libro está en Amazon y allí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, Mel. Pues mira,
tal parece ser que esta será la primera charla larga de varias que tendremos, de varias que espero que tengamos. Y bueno, Mel, finalmente agradecerte porque estuviste aquí charlando conmigo y bueno, compartiendo lo que ha sido tu escritura y tu experiencia como escritora latinoamericana en Estados Unidos, Mel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y espero que sí, que haya más conversaciones y de repente tú también puedes estar en mi canal de YouTube para seguir la conversación. Ahí estamos, será, pues mira, visitaremos nuestras casas aunque sea de manera virtual. Muchas gracias a quien nos escuche y recuerde visitar la lectura de Melanie también aquí abajo, además de los links donde pueden encontrar su más reciente libro Querencia. También les voy a pasar otros links donde pueden encontrar más sobre esta escritora. Así que bueno, Mel, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Chao.